Dicen que el amor de una madre es incondicional. Me creí esa frase durante 60 años de mi vida. Me la creí cuando fregaba suelos hasta que me sangraban los nudillos para pagar el material escolar de mi hija. Me la creí cuando llevé los mismos 3 vestidos durante 5 años para que ella pudiera estrenar ropa cada trimestre. Me la creí incluso cuando su padre se largó, sin dejar más que botellines de cerveza vacíos y facturas sin pagar, obligándome a ser madre y padre para una niña que merecía mucho más de lo que la vida nos había dado. Me llamo Marta y nunca he levantado la voz. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando Tomás hizo las maletas un martes por la mañana y me dijo que había encontrado a alguien más joven, alguien que aún tenía sueños. Lo vi marcharse por la ventana de la cocina mientras removía el colacao de nuestra hija de 7 años. Con las manos firmes a pesar de que mi mundo se estaba desmoronando. Sara estaba desayunando, preguntando por qué papá tenía tantas maletas, y le dije que se iba a un viaje de negocios muy largo. La mentira me supo amarga, pero merecía la pena proteger su sonrisa. Durante los 23 años siguientes, fuimos solo Sara y yo contra el mundo. Tuve 3 trabajos de limpieza para mantenernos a flote. El edificio de oficinas del centro a las 5 de la mañana, la casa de la señora García por las tardes entre semana y la cocina del restaurante los fines de semana. Mis manos se convirtieron en mapas de trabajo duro, agrietadas y llenas de cicatrices por los productos químicos industriales y el agua caliente. Pero a Sara nunca le faltó un plato en la mesa. Nunca llevó zapatos de segunda mano. Nunca tuvo que explicar a sus amigas por qué no podíamos permitirnos las excursiones del colegio. Ahorré cada céntimo que pude, soñando con el día en que se graduara en la universidad, la primera de nuestra familia en conseguirlo. Guardaba un bote de cristal en mi cómoda, donde metía billetes y monedas sueltas siempre que podía. El futuro de Sara, había escrito en la etiqueta con mi letra cuidada. Dentro de ese bote había más que dinero. Era la esperanza cristalizada, sueños con peso y sustancia. El martes pasado empezó como cualquier otro. Preparé el café en la misma taza desconchada que usaba desde que Sara tenía 10 años. La que me había pintado en clase de plástica con un «La mejor mamá del mundo» en letras moradas que se habían desvaído, pero nunca borrado del todo. La luz de la mañana se filtraba por la pequeña ventana de nuestra cocina, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como diminutos espíritus de felicidad. Era nuestra rutina, nuestro momento sagrado antes de que el día nos exigiera demasiado a las 2. Sara, con 23 años, pero todavía mi niña, estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando el móvil con la misma concentración que antes dedicaba a los libros para colorear y a los cuentos antes de dormir. Faltaban solo 3 meses para su graduación, y sus exámenes finales se cernían sobre ella como montañas que parecían no tener ganas de escalar. Había visto cómo sus notas bajaban de matrículas a aprobados justos, cómo sus profesores enviaban correos preocupados que ella borraba sin leer. «Cariño», dije con suavidad, poniéndole delante su desayuno favorito, una tostada con tomate y aceite, como le gustaba desde que tenía 5 años. ¿Y si hoy dedicas un rato a los apuntes en lugar de al móvil? El examen de Derecho Constitucional es la semana que viene. No levantó la vista. Su pulgar continuó su hipnótico recorrido por vídeos de desconocidos bailando, desconocidos cocinando, desconocidos viviendo vidas que parecían más interesantes que la suya. El sonido del teléfono, ese flujo incesante de música y cháchara, llenaba nuestra cocina como el ruido de fondo de un restaurante donde nadie escucha de verdad. «Sara», insistí, con la voz todavía suave, todavía paciente. «Sé que la carrera es estresante, pero has llegado muy lejos. Solo unos meses más y tendrás tu título de abogada. Piensa en lo orgullosa que estarás. Piensa en lo orgullosa que estaré yo». Fue entonces cuando levantó la vista. Fue entonces cuando todo cambió. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad y picardía, estaban fríos y distantes, como si mirara a una extraña que casualmente tenía la cara de mi hija. El móvil cayó con estrépito sobre la mesa mientras se levantaba tan bruscamente que su silla arañó el suelo de cintasol con un chirrido como el de uñas en una pizarra. «Métete en tu vida»,
Las palabras brotaron de su boca con tal veneno que di un paso atrás instintivamente, golpeándome la cadera con la encimera. «Deja de intentar vivir a través de mí. Deja de actuar como si tu patética existencia te diera derecho a controlar la mía». Antes de que pudiera responder, antes incluso de que pudiera procesar lo que estaba pasando, su mano se lanzó y agarró mis gafas de leer, las que había comprado en la farmacia porque no podía permitirme un oculista, las que necesitaba para ver las etiquetas de los productos de limpieza, los recibos del supermercado y las cartas de su universidad. Las gafas volaron por el aire a cámara lenta, capturando la luz de la mañana por un instante antes de estrellarse contra el suelo de la cocina. El sonido de los cristales al romperse fue sorprendentemente delicado, como campanillas de viento hechas de cristal, nada que ver con la violencia del gesto que lo provocó. Me quedé allí, mirando los fragmentos esparcidos por el cintasol, trozos de plástico y cristal que habían sido esenciales para mi vida diaria apenas unos segundos antes. Sin ellas, el mundo se volvía más borroso en los bordes, menos definido, como mirar la vida a través de una gasa. «Ala», dijo Sara, con la voz de nuevo tranquila, como si romper mis gafas hubiera liberado alguna válvula de presión dentro de ella. «A ver si así te centras en tus propios problemas en lugar de en los míos». Cogió el móvil y se dirigió a su habitación, dejándome sola con los trozos rotos y el desayuno intacto que ya se estaba enfriando. La puerta se cerró con la contundencia del martillo de un juez, sentenciándonos a cada una a nuestras celdas separadas de dolor y confusión. Me arrodillé en el suelo de la cocina, recogiendo los fragmentos con dedos cuidadosos, buscando los bordes afilados que pudieran cortar la piel desprevenida. Cada trozo que recogía se sentía como una pequeña muerte, una parte de mi capacidad de ver con claridad que nunca recuperaría. Pero no fueron las gafas lo que más me dolió. Fue darme cuenta de que mi hija, la niña a la que había protegido, por la que me había sacrificado y a la que había amado sin medida, me veía como nada más que un obstáculo para su felicidad. La mujer arrodillada en el suelo de esa cocina, recogiendo pedazos de cristal roto mientras su corazón se hacía añicos en fragmentos igualmente pequeños, seguía siendo yo. Pero algo fundamental había cambiado en ese momento. Por primera vez en mi vida, empecé a preguntarme si mi silencio, mi paciencia infinita, mi apoyo inquebrantable, mi negativa a levantar la voz incluso cuando había que levantarla, nos había fallado a las dos. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y nos ayudaría muchísimo. Y déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad nos ves. El sonido de la música de Sara se filtraba por debajo de la puerta de su habitación, los mismos vídeos absurdos que habían captado su atención mientras su futuro se desmoronaba a su alrededor. Pero, por primera vez, en lugar de sentir preocupación o decepción, sentí algo completamente distinto, algo a lo que aún no podía ponerle nombre, pero que susurraba que esta historia no había terminado, que quizás, solo quizás, ser invisible no era lo mismo que no tener poder. Pasaron 3 días sin que cruzáramos una palabra, 3 días en los que nos movíamos por el piso como extrañas, con un silencio cargado de cosas que deberían haberse dicho, pero nunca se dijeron. Me compré unas gafas de leer nuevas, las más baratas que encontré, y continué con mi rutina diaria como si mi corazón no se hubiera roto junto con aquellos cristales en el suelo de la cocina. Seguí preparándole el desayuno cada mañana. Seguí dejándoselo en la mesa con una servilleta doblada al lado del plato, con la esperanza de que se sentara y pudiéramos fingir que aquel martes por la mañana había sido una pesadilla en lugar de nuestra nueva realidad. Pero Sara salía de su cuarto como un fantasma, cogía una tostada y desaparecía de nuevo sin mirarme. Los huevos revueltos que preparaba con tanto esmero se enfriaban y acababan en el cubo de la basura, que era, al parecer, donde pertenecían junto con mis esfuerzos. El viernes por la noche, estaba doblando la colada en el salón, su ropa mezclada con la mía porque siempre la había lavado junta. Un pequeño ritual doméstico que una vez me pareció una forma tangible de amor. Tenía en las manos su jersey favorito, el azul suave que le había comprado por Navidad hacía 2 años.
cuando conseguí un trabajo extra limpiando la clínica dental por las noches. Mis dedos recorrieron el delicado tejido, recordando cómo se le había iluminado la cara al abrir el regalo. Fue entonces cuando oí voces fuera, en el rellano. Sara estaba hablando con alguien. Su risa era alegre y musical, la misma risa que antes llenaba nuestra cocina durante las tardes de deberes y los cuentos antes de dormir, ahora compartida con otra persona mientras nuestro hogar permanecía en un silencio sepulcral. «Tía, es que tenías que ver cómo me mira», decía Sara, y me quedé helada, con el jersey azul todavía en las manos, como un perrito apaleado. Es tan patético. Le rompí sus estúpidas gafas y ella se quedó ahí, parada. Ni siquiera se enfadó. Se puso a recoger los trozos como una mártir. Otra voz, femenina, más joven, se rió. ¡Qué fuerte! Mi madre me habría matado. Ese es el problema, continuó Sara, y oí el tintineo de sus llaves mientras se preparaba para abrir la puerta. Nunca se enfada, nunca se defiende. Se limita a sufrir en silencio y espera que yo me sienta culpable. Es manipulación, en serio, chantaje emocional. La llave giró en la cerradura y agaché rápidamente la cabeza sobre la cesta de la ropa, fingiendo que no había oído cada palabra que acababa de abrir nuevas heridas en mi pecho. Sara entró con su amiga, una chica a la que no había visto nunca, vestida con ropa que costaba más de lo que yo ganaba en una semana limpiando casas. «Mamá», dijo Sara con voz plana y protocolaria. «Esta es Jessica. Vamos a estudiar en mi cuarto». Levanté la vista logrando esbozar lo que esperaba que fuera una sonrisa de bienvenida, a pesar del dolor que me oprimía el pecho. «Hola, Jessica. Encantada de conocerte. ¿Tenéis hambre, chicas? Podría preparar unos sándwiches». «Estamos bien», me cortó Sara sin dejarme terminar la frase. «Ya hemos comido». Jessica me miraba con una curiosidad indisimulada. Su mirada recorría mis gafas baratas, mi chaqueta de punto gastada, la forma cuidadosa en que doblaba ropa comprada en rebajas y tiendas de segunda mano. Podía ver el juicio en sus ojos, la forma en que estaba catalogando mi apariencia y considerándola deficiente. «Así que usted es la madre de Sara», dijo Jessica, y algo en su tono hizo que sonara más como una acusación que como una observación. «Me ha hablado mucho de usted». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, cargadas de implicaciones que no quería analizar demasiado. ¿Qué le había contado exactamente Sara a esa extraña sobre nuestra vida, sobre nuestras dificultades, sobre los sacrificios que yo había hecho para que ella llegara a donde estaba? «Espero que cosas buenas», dije, intentando mantener un tono ligero mientras el corazón me martilleaba en las costillas. Jessica miró a Sara, y un mensaje silencioso que no pude descifrar pasó entre ellas. «Oh, sí», dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Historias muy detalladas desaparecieron en la habitación de Sara y pronto volví a oír sus voces, más bajas ahora, pero todavía audibles a través de las finas paredes de nuestro piso. Intenté no escuchar, centrarme en doblar la ropa que quedaba, pero su conversación se filtraba como un gas venenoso, impregnando mi conciencia, lo quisiera o no. «Qué pequeño es este piso», decía Jessica. «Y todo es tan viejo». «Ya lo sé», respondió Sara, y pude oír la vergüenza en su voz. Vergüenza de mí, de nuestro hogar, de la vida que yo había construido para nosotras con mis manos sangrantes y mi espalda dolorida. «Estoy deseando graduarme y largarme de aquí. Ya he estado mirando pisos en el centro. Algo moderno. Algo que no huela a producto de pino y a decepción. A producto de pino y a decepción». Las palabras me golpearon como un puñetazo, dejándome sin aire. Me dejé caer en el sofá, con el jersey azul de Sara todavía en las manos, e intenté procesar la crueldad de esa descripción. El olor a pino que ella asociaba con la decepción era el aroma de mi trabajo, de mi esfuerzo por mantener nuestro hogar limpio y acogedor a pesar de nuestros limitados recursos. Era el olor del amor expresado a través de la acción, del cuidado manifestado de la única manera que sabía. «¿Sale alguna vez?», preguntó Jessica, y ambas se rieron. «Casi nunca. Trabaja todo el tiempo. Luego vuelve a casa y está encima de mí. Es asfixiante. Actúa como si fuera la madre perfecta y abnegada.
pero en realidad solo tiene miedo de tener su propia vida. Así que intenta vivir a través de la mía. Dejé el jersey con manos temblorosas y caminé en silencio hacia mi dormitorio, cerrando la puerta con toda la suavidad que pude. Me senté en el borde de mi cama, la misma en la que había dormido sola durante 23 años, la misma en la que había llorado en silencio cuando Tomás se fue, donde había planeado, me había preocupado y había soñado con el futuro de Sara durante innumerables noches de insomnio. Las paredes de mi pequeña habitación contenían las pruebas de mi devoción, las fotos escolares de Sara desde infantil hasta la universidad, sus diplomas de aprovechamiento académico, el recorte del periódico de cuando le dieron matrícula de honor en su segundo año. Qué orgullosa me había sentido ese día, qué segura de que todas nuestras luchas habían merecido la pena. Había recortado aquel pequeño artículo y lo había enmarcado como si fuera el premio Cervantes. Ahora, mirando esas fotos, me preguntaba cuándo había empezado mi hija a ver mi amor como una carga en lugar de un regalo. Cuándo se habían transformado mis sacrificios, pasando de ser actos de devoción a pruebas de mi patética falta de ambición personal. Cuándo me había convertido en la villana de la historia que creía que estábamos escribiendo juntas. Unos suaves golpes en la puerta de mi habitación me hicieron levantar la vista. ¿Señora Morales? Era la voz de Jessica, dulce y artificialmente preocupada. Sara quería que le preguntara si tiene café que nos pueda dejar. Dice que suele tener por casa. Abrí la puerta y me encontré a Jessica en el pasillo, con una expresión que era una obra maestra de falsa cortesía. Detrás de ella, podía ver la habitación de Sara, donde mi hija estaba sentada en su cama mirando el móvil, sin siquiera reconocer que su amiga le estaba pidiendo favores a su madre. «Claro», dije, yendo a la cocina a por el bote de café que había comprado de oferta la semana pasada. «¿Cómo lo queréis preparado?» «Oh, tenemos una de esas cafeteras de cápsulas», dijo Jessica, aceptando el café con una sonrisa que parecía lástima. «Sara dice que no se te dan muy bien los aparatos modernos». La crueldad casual del comentario me dejó sin aliento. Sara le había dicho a esa extraña que yo era demasiado estúpida, demasiado anticuada, demasiado patética para usar una cafetera. Había reducido años de apañárselas con electrodomésticos básicos, no porque fuera incompetente, sino porque no podía permitirme lujos. A una prueba de mi ineptitud. «Ya veo», logré decir, con la voz firme a pesar del temblor de mis manos. «Bueno, espero que os cunda el estudio». «Gracias, señora Morales», dijo Jessica, pero ya se estaba dando la vuelta, descartándome como a una empleada del hogar que ya había cumplido su función y podía volver a su invisibilidad. La vi regresar a la habitación de Sara, las oí reírse de algo, y sentí como un trozo de mi corazón se desprendía y caía en el vacío que crecía dentro de mi pecho. Mi propia hija estaba permitiendo, no, alentando, que una extraña se burlara de mí en mi propia casa, usando mi amor y sacrificio como entretenimiento para alguien que nunca entendería lo que significa elegir el futuro de tu hijo por encima de tu propia comodidad, una y otra vez, durante 23 años. Esa noche, después de que Jessica se fuera y Sara se encerrara en su cuarto sin ni siquiera un buenas noches, me senté a la pequeña mesa de la cocina con una taza de té hecha con una bolsita que ya había usado 2 veces, intentando estirar un poco más el presupuesto de la compra. El piso estaba en silencio, salvo por los sonidos del tráfico de la calle y el zumbido de nuestra vieja nevera, que trabajaba a destajo para mantener fresca nuestra modesta despensa. Miré alrededor de nuestro pequeño hogar, el lugar que Sara describía como oliente a producto de pino y a decepción, e intenté verlo a través de sus ojos. Los muebles eran viejos, pero estaban cuidados. Las paredes, pintadas en colores alegres que yo misma había elegido para que nuestro espacio fuera cálido y acogedor. Cada objeto contaba una historia de esmero, de haber tomado las mejores decisiones posibles con lo que tenía. Pero quizás ese era el problema. Quizás me había centrado tanto en hacer que nuestras limitaciones parecieran elecciones que había olvidado reconocer lo que nos faltaba, lo que no podía proporcionar por mucho que trabajara o me sacrificara. Por primera vez desde que Tomás se fue, me permití llorar. No las lágrimas silenciosas que había derramado en privado a lo largo de los años,
sino el tipo de sollozo que proviene de los lugares más profundos de la decepción y la traición. Lloré por la hija que había criado y que ya no me consideraba digna de un respeto básico. Lloré por los 23 años que había pasado creyendo que el amor y el sacrificio serían suficientes para construir una relación capaz de soportar cualquier desafío. Pero, sobre todo, lloré porque empezaba a comprender que la mujer en la que me había convertido al servicio de los demás se había olvidado de existir para sí misma. Y quizás, solo quizás, ese era un problema que por fin estaba dispuesta a resolver. La invitación llegó un martes por la mañana, 2 semanas después del incidente del café. Una cartulina de color crema con elegantes letras doradas que anunciaba la próxima ceremonia de graduación de Sara, seguida de una cena de celebración en la Trattoria del Prado, el lujoso restaurante italiano del centro donde nunca había podido permitirme ni un café, donde los entrantes costaban más de lo que yo solía gastar en la compra de toda una semana. Sostuve la invitación con dedos reverentes, leyendo cada palabra 2 veces, memorizando la fecha y la hora que marcarían la culminación de todo, por lo que había trabajado durante 23 años. Sara Morales, graduada en Derecho. Las palabras brillaban en la página como una promesa finalmente cumplida, como si todos esos años de nudillos sangrantes y espaldas doloridas hubieran conducido a este único y resplandeciente momento. Sara. Llamé en voz baja, tocando la puerta de su dormitorio. Han llegado las invitaciones de la graduación. ¡Son preciosas! Abrió la puerta lo justo para sacar la mano y coger la invitación sin mirarme. Gracias. Masculló, dándose ya la vuelta. Cariño, sobre la cena. Empecé a decir, pero ya estaba cerrando la puerta de nuevo, excluyéndome tan eficazmente como llevaba semanas haciendo. Me preguntaba si necesitabas ayuda con los preparativos, o si hay algo especial que te gustaría que me pusiera, o está todo controlado. Llegó su voz a través de la puerta, plana y definitiva. Me quedé un momento en el pasillo, mirando la puerta cerrada que se había convertido en un símbolo de todo lo que iba mal entre nosotras. Controlado. Como si mi presencia en la celebración de la graduación de mi propia hija fuera solo un detalle más que gestionar, un punto en una lista de tareas que prefería completar sin mi participación. Esa tarde, mientras Sara estaba en sus prácticas en el bufete de abogados, cogí el autobús para ir al centro a mirar vestidos. No porque tuviera dinero para gastar. Mi último sueldo ya estaba asignado al alquiler, las facturas y la comida, sino porque quería ver qué se pondrían otras madres en las graduaciones de sus hijos. Quería entender qué significaba ir adecuada para una ocasión tan importante. Los grandes almacenes me parecieron un país extranjero cuyo idioma no hablaba. Las dependientas se deslizaban a mi lado con sus trajes entallados y su maquillaje perfecto. Sus ojos pasaban por encima de mi ropa barata sin verme realmente. Yo era invisible aquí, igual que me estaba volviendo invisible en todas las demás facetas de mi vida. Me encontré en la sección de ropa de fiesta para mujer, pasando los dedos por vestidos que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Un azul marino oscuro con líneas elegantes, un gris perla con delicados abalorios, un negro clásico que quedaría precioso en las fotos. Cada vestido colgaba de su percha como una posibilidad que no podía permitirme, una versión de mí misma que solo existía en mi imaginación. ¿Puedo ayudarla en algo? Una joven dependienta apareció a mi lado, con una sonrisa profesional pero forzada. Sus ojos ya habían catalogado mi apariencia. La chaqueta de punto cuidadosamente remendada, los zapatos que había lustrado para ocultar su vejez, el bolso que llevaba 5 años usando porque no podía justificar la compra de uno nuevo que aún funcionaba. Busco algo para la graduación de mi hija, dije, intentando inyectar orgullo y confianza en mi voz. Algo especial. ¿Qué presupuesto tiene?, preguntó, y supe que ya se estaba preparando para dirigirme al perchero de las ofertas del rincón, donde los errores de la temporada pasada estaban rebajados a precios que quizás estuvieran a mi alcance. Todavía lo estoy decidiendo, dije, que era una mentira envuelta en optimismo. No había nada que decidir. Solo existía la cruda realidad del saldo de mi cuenta bancaria y la imposibilidad matemática de transformar 20 euros en algo digno de la Trattoria del Prado. Salí de la tienda con las manos vacías,
pero con una comprensión más clara del abismo que separaba lo que quería ofrecerle a Sara en su día especial y lo que realmente podía permitirme. El trayecto en autobús de vuelta a casa me llevó por barrios donde las celebraciones de graduación eran planeadas por madres que no tenían que elegir entre comprar un vestido y pagar la factura de la luz, donde el amor podía expresarse a través de la abundancia en lugar del sacrificio. Cuando llegué a casa, Sara estaba sentada a la mesa de la cocina con el portátil abierto, tecleando furiosamente lo que parecía un largo correo electrónico. Levantó la vista cuando entré, y su expresión pasó de la concentración a la irritación. ¿Dónde estabas?, preguntó, pero no con preocupación, sino con el tono molesto de alguien cuya rutina ha sido interrumpida por la ausencia no autorizada de un empleado. He ido al centro a mirar vestidos para la graduación, dije, colgando el bolso en su gancho junto a la puerta. Sara dejó de teclear bruscamente. Me miró con una expresión que no supe interpretar del todo. Sorpresa, quizás, o vergüenza. Mamá, sobre eso. La forma en que dijo, sobre eso, me provocó un escalofrío. Era el mismo tono que usaba de adolescente cuando tenía que confesar algo que sabía que me haría daño. He estado pensando en la cena de graduación, continuó, con los ojos fijos en la pantalla del portátil en lugar de en mi cara. Y creo que sería mejor si fuéramos solo, ya sabes, mis amigos y gente del bufete, para hacer contactos, ese tipo de cosas. Las palabras me golpearon como un puñetazo, pero logré mantener la voz firme. No lo entiendo. La invitación decía que era una cena de celebración por tu graduación. ¿Y lo es?, dijo Sara rápidamente sin mirarme. Pero también es una especie de evento profesional. Habrá gente del bufete, posibles empleadores. ¿Entiendes? Es importante para mi carrera. ¿Y mi presencia perjudicaría de algún modo tu carrera? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, cargada con más dolor del que pretendía revelar. La mandíbula de Sara se tensó. No es nada personal, mamá. Es solo que no estarías cómoda allí. Es un ambiente diferente. Gente que trabaja en el mundo del derecho, que entiende el mundo de los negocios. Te sentirías fuera de lugar. Fuera de lugar, en la celebración de la graduación de mi propia hija. A la mujer que se había sacrificado para hacer posible esa graduación, le estaban diciendo que no encajaría con la gente que se beneficiaría de su sacrificio. Sara, dije con cuidado, sentándome frente a ella en la mesa que había sido testigo de miles de sesiones de deberes y conversaciones sinceras. Puede que no trabaje en una oficina, pero no soy tonta. Sé cómo comportarme en situaciones sociales. Te crié para que tuvieras buenos modales. Supongo que yo también los tendré. Levantó la vista entonces, y por un momento vi algo que podría haber sido culpa parpadeando en su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Mira, ya está todo organizado, ¿vale? La reserva está hecha, la gente está invitada. Es demasiado tarde para cambiar nada. ¿Alguna vez pensaste en invitarme? La pregunta quedó suspendida entre nosotras como humo, envenenando el aire de nuestra pequeña cocina. El silencio de Sara fue respuesta suficiente. Me quedé sentada, asimilando la magnitud de esta traición. Mi hija había planeado toda la celebración de su graduación en torno a mi ausencia. Había hecho reservas, enviado invitaciones, organizado una fiesta para conmemorar el logro que yo había hecho posible, y lo había hecho todo con la intención explícita de excluirme. Ya veo, dije finalmente, levantándome de la mesa con toda la dignidad que pude reunir. Bueno, supongo que tendré que empezar a planear mi propia celebración. Mamá, no seas dramática. No estoy siendo dramática, Sara. Estoy siendo práctica. Si no soy bienvenida en tu celebración, crearé la mía propia. Quizás invite a la señora Lee, la vecina de abajo. Siempre ha mostrado mucho interés por tus progresos en la carrera. O quizás me lleve a mí misma a cenar a un sitio bonito. Dios sabe que me lo he ganado. La expresión de Sara pasó de la culpa a la molestia. Ahora te estás poniendo ridícula. No puedes permitirte cenar en la trattoria del Prado. La crueldad casual de esa afirmación me dejó sin aliento. No solo me estaba excluyendo de la celebración de su hija, sino que también me estaba recordando que era demasiado pobre para crear una alternativa que estuviera a la altura de la importancia de la ocasión. Tienes razón, dije,
con la voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi pecho. No puedo permitirme la trattoria del Prado. No puedo permitirme el tipo de vestido que me haría encajar con tus amigos profesionales. No puedo permitirme ser el tipo de madre que realza tu imagen en lugar de devaluarla. Pero, ¿sabes qué sí pude permitirme, Sara? Pude permitirme 23 años de anteponer tus necesidades a las mías. Pude permitirme tener 3 trabajos para que nunca tuvieras que elegir entre los libros de texto y la comida. Pude permitirme quererte incondicionalmente, incluso cuando dejaste claro que mi amor no era del tipo que tú querías. Sara me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, como si nunca me hubiera oído decir tantas palabras seguidas, como si hubiera olvidado que era capaz de hilar pensamientos completos y expresar emociones complejas. Yo nunca te pedí que lo sacrificaras todo por mí, dijo, con voz defensiva y cortante. No, asentí, nunca lo pediste, pero lo hice de todos modos, porque eso es lo que hacen las madres. Tomamos decisiones basadas en el amor, no en si nuestros hijos nos lo piden o aprecian lo que hemos renunciado. Pero, al parecer, algunas madres son lo bastante listas como para mantener su propia identidad mientras crían a sus hijos. Al parecer, algunas madres entienden que el sacrificio sin límites solo genera resentimiento y vergüenza. Caminé hacia mi dormitorio. Luego me detuve en el umbral. Disfruta de tu cena de celebración, Sara. Espero que sea todo lo que has soñado. Espero que tus contactos profesionales queden impresionados con tus logros y tu potencial. Y espero que algún día entiendas lo que costó hacer posibles esos logros. Cerré la puerta de mi habitación en silencio, como siempre lo había hecho todo, sin montar una escena, sin levantar la voz, sin exigir la atención que, al parecer, nunca había merecido. Pero por primera vez en 23 años, sentí algo más que amor y preocupación al pensar en mi hija. Por primera vez, sentí rabia. Y esa rabia, ardiendo silenciosamente en mi pecho como la llama de una vela que se negaba a extinguirse, se sintió sorprendentemente como el comienzo de algo nuevo, algo que me pertenecía por completo, independientemente de si Sara lo aprobaba, lo entendía o se beneficiaba de ello, algo que susurraba, con una voz que no había oído en décadas, que quizás era hora de dejar de ser invisible en mi propia historia. La noche antes de la graduación de Sara, me senté sola en nuestro oscuro salón, rodeada por los fantasmas de celebraciones que nunca ocurrirían. El bote de cristal etiquetado como «El futuro de Sara» estaba vacío sobre la mesita. Me había gastado los últimos ahorros en los libros de texto de su último semestre, esos que apenas había abierto mientras miraba el móvil en lugar de estudiar. Había extendido mi mejor vestido sobre la cama, el azul marino que había llevado al funeral de mi madre hacía 3 años. El único traje formal que poseía que no estaba completamente raído. Tendría que servir para ver a mi hija graduarse desde el público, sola, mientras ella lo celebraba después con gente que le importaba más que la mujer que lo había hecho todo posible. Esa misma tarde, había oído a Sara hablar por teléfono con alguien, con la voz rebosante de emoción mientras describía su atuendo para el día siguiente. Un vestido de diseño que le había prestado una de sus amigas del bufete, zapatos que costaban más que mi compra mensual, joyas prestadas por la madre de Jessica, que entendía perfectamente lo importante que era parecer profesional en estos eventos de networking. Había escuchado su burbujeante entusiasmo sobre flores, fotografías y reservas para cenar, todo ello planeado en torno a la suposición fundamental de que yo estaría ausente de cada momento significativo. Hablaba del día de su graduación como si yo ya estuviera muerta, como si la mujer que la había criado hubiera desaparecido convenientemente para que ella pudiera llevarse todo el mérito de su propio éxito. Esa noche, el sueño no llegó. Yacía en mi estrecha cama, mirando fijamente el techo que había albergado nuestros sueños durante tantos años, e intenté recordar cuándo había dejado de importarle a la única persona que me había importado a mí. ¿Cuándo se había convertido mi amor en una vergüenza? ¿Cuándo se había convertido mi sacrificio en algo que ocultara a la gente que podría juzgarla por tener una madre que limpiaba retretes en lugar de redactar informes? A las 2 de la madrugada, me levanté y fui a la puerta de la habitación de Sara. Un resquicio de luz se colaba por debajo.
Ella también estaba despierta, probablemente enviando mensajes a sus amigos sobre las festividades del día siguiente o repasando su discurso para alguna reunión profesional a la que nunca se me permitiría asistir. Apoyé la palma de la mano en la puerta, como solía hacer cuando era pequeña y tenía pesadillas, cuando mi presencia podía ahuyentar sus miedos y hacerla sentir segura de nuevo. Ahora mi presencia era lo que más temía, el recordatorio de la pobreza y la lucha que podría manchar su nueva identidad cuidadosamente construida. «Estoy orgullosa de ti», susurré a la puerta cerrada, con una voz tan baja que apenas perturbó el aire. «Siempre he estado orgullosa de ti, incluso ahora». No hubo respuesta del otro lado. Quizás no me había oído. Quizás me había oído y había decidido no responder. Quizás ya no importaba cuál de las dos era la verdad. El día de la graduación amaneció claro y despejado, el tipo de mañana de primavera perfecta que parecía diseñada para nuevos comienzos. Me puse mi vestido azul marino. Me recogí el pelo canoso como había aprendido viendo tutoriales en el ordenador de la biblioteca y me puse el pintalabios que había comprado en la farmacia especialmente para la ocasión. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer que había hecho lo mejor que había podido con lo que tenía. No era elegante, ni impresionante, ni el tipo de madre que mejoraría la imagen profesional de nadie, pero estaba presente, digna a su manera silenciosa, lista para presenciar el momento que 23 años de sacrificio habían construido. Sara salió de su habitación absolutamente deslumbrante. El vestido prestado le quedaba perfecto. Las joyas captaban la luz de la mañana. Su pelo había sido peinado por un profesional la noche anterior. Parecía pertenecer al mundo en el que estaba entrando, como si hubiera nacido para llevar ropa cara y cenar en restaurantes exclusivos. «Estás preciosa», dije, y lo decía de corazón. Me miró brevemente, con una expresión indescifrable. «Gracias. Tengo que irme pronto para prepararme con los demás graduados. La ceremonia empieza a las 2. Lo sé. Estaré allí. Fila 5. Sección central. Como habíamos planeado». Algo parpadeó en su rostro. Molestia, quizás, o resignación. «Claro. Vale». Recogió su birrete y su toga, su bolso, sus llaves, todos los accesorios de su transformación en alguien a quien ya no reconocía. En la puerta, se detuvo sin darse la vuelta. «Después de la ceremonia, voy directamente al restaurante con los demás. Así que, ya sabes, no hace falta que te quedes esperando ni nada». Y ahí estaba, el despido final, pronunciado con tanta naturalidad que me dejó sin aliento. «No te quedes esperando. No intentes felicitarme. No intentes compartir este momento que mi sacrificio hizo posible. Simplemente, desaparece». «Lo entiendo», dije, y lo entendía. Entendía que mi hija se avergonzaba de mí. Entendía que mis 23 años de devoción habían producido una mujer que veía mi amor como un lastre. Entendía que había fracasado de una manera tan completa que la niña a la que había criado para valorar la educación, el logro y la dignidad, había aprendido a ver esas mismas cualidades en mí como prueba de mi falta de valía. Después de que se fuera, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café que no me supo a nada, mirando la silla vacía donde solía sentarse a contarme su día. El piso se sentía hueco, como un escenario después de que la obra hubiera terminado, y el público se hubiera ido a casa. A la 1:30, cogí el autobús hacia el campus universitario, donde las familias se reunían con flores y cámaras, y una emoción que llenaba el aire como música. Las madres enderezaban las corbatas de sus hijos, y los padres ajustaban los birretes de sus hijas, todos posando para fotos que conmemorarían este hito durante décadas. Encontré mi asiento en la 5ª fila, sección central, rodeada de familias que pertenecían las unas a las otras de una manera en la que, al parecer, yo no pertenecía a mi propia hija. La mujer a mi lado estaba arreglando un ramo de rosas que debía de haber costado 50 euros, hablando con su marido sobre reservas para cenar y fiestas de graduación y toda la gente que se uniría a ellos para celebrarlo. ¿Es su primer graduado?, me preguntó amablemente, al darse cuenta de que estaba sentada sola. «Mi hija», dije, intentando sonreír. «De derecho. ¡Qué maravilla! Debe de estar muy orgullosa. ¿Tienen alguna celebración después?».
Miré el rostro amable de esta desconocida, su genuino entusiasmo por el logro de mi hija, su suposición de que, por supuesto, una madre estaría incluida en la celebración de un hito tan importante. Va a cenar con unos amigos de sus prácticas, dije, lo cual era técnicamente cierto, aunque emocionalmente devastador. Ah, qué bien. Hacer contactos es muy importante hoy en día. Seguro que luego tendrán su propia celebración especial juntas. Asentí y centré mi atención en el escenario, donde los graduados empezaban a desfilar con sus birretes y togas como uniformes del éxito. En algún lugar de ese mar de túnicas negras estaba mi Sara, la bebé a la que había acunado para dormir, la niña que me había llamado mamá con un amor tan puro, la niña que una vez dijo que quería ser como yo cuando fuera mayor. Cuando pronunciaron su nombre, Sara Morales García, graduada en Derecho, me puse de pie y aplaudí con lágrimas corriendo por mi rostro. No eran lágrimas de alegría, aunque estaba alegre. No eran lágrimas de orgullo, aunque estaba orgullosa. Eran lágrimas de duelo por la relación que creía que teníamos, por el futuro que había imaginado en el que celebraríamos este momento juntas, por la mujer que había intentado ser y que, de alguna manera, no había sido suficiente. Sara cruzó el escenario con un aplomo perfecto, estrechando la mano del decano, aceptando su diploma con una sonrisa que podría haber iluminado todo el auditorio. Estaba magnífica. Era todo lo que había soñado que podría llegar a ser, y estaba mirando a un público de cientos de personas, buscando rostros que le importaran, ojos que reflejaran su logro con la cantidad adecuada de admiración y aprobación. Su mirada pasó por encima de mí como si yo fuera invisible, como si la mujer de la quinta fila, sección central, que apretaba un pañuelo y lloraba de amor, orgullo y desconsuelo, no fuera más que una extraña entre la multitud que no tenía ninguna conexión con el triunfo que estaba ocurriendo en ese escenario. Después de la ceremonia, vi a las familias reunirse alrededor de sus graduados, haciéndose fotos, dándose abrazos y haciendo planes para el resto del día. Vi a Sara posar con sus amigos del bufete, riéndose de algo que decía Jessica, ajustándose el birrete para una foto que probablemente acabaría en las redes sociales con leyendas sobre el trabajo duro, el éxito y un futuro brillante. Esperé un momento en el que pudiera mirar en mi dirección, en el que pudiera recordar que alguien que la quería estaba presente para presenciar la culminación de todo por lo que habíamos trabajado juntas. Pero estaba rodeada de la gente que le importaba ahora, gente que realzaba en lugar de devaluar su imagen, gente que pertenecía a la vida que se estaba construyendo. Así que recogí mi bolso y caminé en silencio hacia la parada del autobús, dejando a mi hija que celebrara con la familia que había elegido para reemplazar a aquella en la que había nacido. El trayecto en autobús de vuelta a casa me llevó por delante de la Trattoria del Prado, donde pude ver a gente bien vestida reuniéndose para celebraciones que nunca podría permitirme, brindando por logros que yo había ayudado a hacer posibles pero cuyo mérito nunca se me reconocería. De vuelta en nuestro piso vacío, colgué mi vestido azul marino y me puse mi ropa de diario. La chaqueta con las mangas cuidadosamente remendadas, los zapatos cómodos que me habían acompañado durante miles de horas de trabajo, las joyas sencillas que habían sido regalos para mí misma, en raros momentos en los que había tenido unos euros de más. Me preparé un sándwich para cenar y me lo comí de pie en la encimera de la cocina, mirando por la ventana las vidas de otras personas que continuaban con sus rutinas normales. En algún lugar de la ciudad, mi hija estaba cenando comida cara, haciendo contactos profesionales y construyendo un futuro que no tenía cabida para la mujer que lo había hecho todo posible. Esa noche, por primera vez en 23 años, me permití imaginar cómo habría sido mi vida si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera seguido mi propia educación en lugar de financiar la suya, si hubiera construido una carrera en lugar de tener múltiples trabajos precarios para pagar sus oportunidades, si hubiera creado una identidad que no girara completamente en torno a ser su madre. Era demasiado tarde para esas historias alternativas, por supuesto. Tenía 60 años, con manos artríticas, solo el bachillerato, y sin una cuenta de ahorros que amortiguara los riesgos que quisiera correr. Pero por primera vez, en lugar de sentirme atrapada por esas limitaciones, sentí otra cosa,
Sentí curiosidad. Curiosidad por quién podría haber sido, por quién podría llegar a ser, si dejaba de definirme enteramente a través de mi relación con alguien que ya no quería que la asociaran conmigo. Tumbada en la cama esa noche, escuchando los sonidos de un mundo que seguía girando independientemente de mi desamor personal, tuve un pensamiento que me sorprendió por su claridad. Quizás el problema no era que hubiera querido demasiado a Sara. Quizás el problema era que me había querido demasiado poco a mí misma. Y quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para aprender la diferencia. 3 días después de la graduación, Sara se mudó. No con fanfarria ni conversaciones familiares, ni el tipo de transición ceremonial que había imaginado cuando pensaba en este momento inevitable. Simplemente empaquetó sus cosas mientras yo estaba trabajando en casa de la señora García, dejando solo una nota en la mesa de la cocina que decía: «He cogido el piso del centro. Gracias por todo. Te llamo pronto. S. Gracias por todo». 23 años de devoción reducidos a la misma frase que escribirías en una tarjeta de agradecimiento a alguien que te ha hecho un regalo de bodas o te ha ayudado con una mudanza. Cortés, distante, completamente olvidable. Me quedé de pie en su habitación vacía, mirando las marcas en la moqueta donde habían estado sus muebles, los rectángulos pálidos en las paredes donde habían colgado sus pósteres y fotos. La habitación parecía un yacimiento arqueológico, la prueba de una vida que había ocurrido allí, pero que ahora era solo historia, solo memoria, solo el fantasma de lo que yo había creído que era permanente. Por primera vez en más de 2 décadas, estaba completamente sola. El piso parecía demasiado grande y silencioso. Cada sonido que hacía retumbaba en espacios que habían estado llenos de la presencia de otra persona durante tanto tiempo que había olvidado cómo era la soledad. Preparé la cena para una persona y comí en una cocina que ya no necesitaba adaptarse al horario de nadie más que al mío. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que Sara tenía 7 años. Me di un baño en lugar de una ducha rápida. Llené la bañera con agua caliente. Añadí un poco de aceite de lavanda que había comprado hacía años, pero nunca había usado porque siempre había alguien más que necesitaba el baño. Siempre la rutina de otra persona que considerar antes que la mía. Tumbada en esa agua tibia, sintiendo cómo mis articulaciones artríticas se relajaban por primera vez en meses, intenté recordar quién había sido antes de convertirme en la madre de Sara. No porque me arrepintiera de ser su madre, a pesar de todo, volvería a tomar la misma decisión, sino porque sentía curiosidad por la mujer que se había perdido en algún lugar de esos 23 años de servicio abnegado. Recordé que me encantaba leer, devorar novelas durante los descansos en mi primer trabajo, soñar con las historias que podría escribir algún día cuando tuviera más tiempo, más educación, más confianza en mi propia voz. Recordé disfrutar de los museos de arte en sus días de entrada gratuita, quedarme parada frente a los cuadros durante largos minutos, intentando entender cómo alguien podía capturar tanta emoción en colores y pinceladas. Recordé tener opiniones sobre cosas que no estaban directamente relacionadas con el bienestar de Sara. Recordé que me importaba la política, los problemas sociales, las ideas que existían más allá del estrecho ámbito de asegurarme de que mi hija tuviera todo lo que necesitaba para triunfar. ¿Cuándo había dejado de leer por placer? ¿Cuándo había dejado de pensar en el arte, en las historias, en el mundo más allá de nuestro pequeño piso, mis 3 trabajos y las infinitas necesidades de Sara? A la mañana siguiente, en lugar de buscar inmediatamente trabajo adicional para cubrir el hueco económico que dejaba la ausencia de Sara en los gastos del hogar, hice algo sin precedentes. Fui a la biblioteca pública. No para usar los ordenadores para buscar trabajo, no para investigar algo práctico y necesario, sino simplemente para curiosear entre los libros que había estado demasiado ocupada para leer durante décadas. La bibliotecaria, una mujer de mi edad con el pelo plateado y los dedos manchados de pintura, me vio deambular por la sección de narrativa con la expresión perdida de alguien que ha olvidado cómo elegir libros por puro placer. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo?, preguntó, con una voz que transmitía el tipo de interés genuino que casi había olvidado que existía en las interacciones humanas. Antes me encantaba leer, dije,
sorprendida de lo oxidada que sonaba mi voz al hablar de algo que una vez fue central en mi identidad. Pero ha pasado mucho tiempo. No sé por dónde empezar. ¿Qué solía gustarle?, preguntó, acomodándose en la conversación con la paciencia de alguien que entendía que encontrar el libro adecuado era más importante que apresurar una transacción. Intenté recordar. Creo que historias sobre mujeres que encuentran su fuerza, personajes que tenían que descubrir quiénes eran cuando todo lo que creían saber sobre sí mismas resultaba ser incompleto. Ella sonrió, y pude ver la comprensión en sus ojos, como si reconociera a una compañera en un viaje que ella misma había emprendido. Tengo algunas ideas, pero primero, déjeme preguntarle, ¿busca evasión o busca espejos? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué quiere decir? Algunos libros nos ayudan a escapar de nuestras vidas, explicó, caminando hacia otra sección de la biblioteca. Otros nos ayudan a ver nuestras vidas más claramente. Ambos tienen valor, pero depende de lo que necesite ahora mismo. Lo consideré, siguiéndola por pasillos repletos de miles de historias, miles de vidas y posibilidades y formas de entender el mundo que había estado demasiado ocupada para explorar. Espejos, creo. Dije finalmente. Necesito verme a mí misma con más claridad. Se llamaba Leonor, y se convirtió en mi guía no oficial, de vuelta a una relación con los libros, con las ideas, con las partes de mí misma que había dejado de lado cuando la supervivencia se volvió más importante que el crecimiento. Me recomendó novelas sobre mujeres que se redescubren a sí mismas después de importantes transiciones vitales, memorias de personas que encontraron un propósito en la segunda mitad de sus vidas, poemarios que hablaban de la experiencia de empezar de nuevo cuando creías que tu historia ya estaba escrita. Saqué 3 libros ese primer día, más de los que había leído por placer en los últimos 5 años juntos. Esa tarde, en lugar de limpiar el piso que ya no necesitaba estar perfecto para nadie más que para mí, me preparé una taza de té y abrí el primer libro que Leonor me había recomendado. Trataba de una mujer de unos 50 años que empezaba a pintar después de que su marido la dejara por su secretaria. Esperaba que fuera deprimente, una historia de pérdida y abandono que reflejaría mis propias experiencias recientes. En cambio, trataba sobre el descubrimiento, sobre encontrar talentos que no sabías que poseías, sobre aprender que los finales también podían ser comienzos si tenías el valor de verlos de esa manera. Leí hasta las 2 de la madrugada, completamente absorta en el viaje de transformación de otra persona, sintiendo algo que no había experimentado en décadas, curiosidad por lo que podría ser posible en mi propia vida. La semana siguiente, Leonor mencionó que la biblioteca ofrecía talleres de arte para la comunidad en la sala de reuniones del sótano, todos los jueves por la tarde. Nada del otro mundo, dijo. Solo un grupo de gente explorando la creatividad juntos. La profesora es una maestra jubilada que cree que todo el mundo tiene capacidad artística, sin importar la edad o la experiencia. Estuve a punto de decir que no. Estuve a punto de enumerar todas las razones por las que alguien como yo no encajaba en clases de arte. No tenía formación, ni talento natural, ni dinero para materiales, ni ninguna razón para pensar que podría crear algo que valiera la pena. Pero entonces recordé a la mujer de la novela que acababa de terminar, cómo había empezado sin nada más que curiosidad y había acabado descubriendo una pasión que transformó por completo su sentido de quién era. ¿Qué tendría que llevar?, me oí preguntar. Solo a usted misma, dijo Leonor. Todo lo demás está incluido. Ese jueves por la tarde me encontré en el sótano de la biblioteca con otras 7 personas de entre 35 y 78 años. Todos reunidos alrededor de mesas cubiertas de materiales de arte que se sentían a la vez extraños y familiares en mis manos. La profesora, una mujer llamada Gracia, con un delantal manchado de pintura y un entusiasmo contagioso por ayudar a la gente a descubrir sus voces creativas, me dio la bienvenida como si yo fuera exactamente la persona que esperaba que apareciera. El arte no consiste en ser bueno, dijo mientras empezábamos nuestro primer ejercicio. Dibujar nuestras manos con carboncillo, centrándonos en la observación en lugar de en la perfección. Consiste en prestar atención, en ver lo que realmente hay en lugar de lo que crees que debería haber. Me miré las manos,
Las manos que habían fregado suelos, cambiado pañales y preparado miles de comidas. Manos que llevaban las cicatrices y los callos de décadas dedicadas al servicio de los demás. Bajo las instrucciones de Gracia, empecé a verlas de verdad por primera vez. La forma en que la luz incidía en mis nudillos, los patrones de las líneas que contaban la historia de mi vida, la fuerza que quedaba a pesar de la artrosis, a pesar de los años de trabajo duro. Mientras dibujaba, ocurrió algo inesperado. El ruido constante en mi cabeza, la preocupación por Sara, la ansiedad por el dinero, la lista interminable de cosas que debería estar haciendo en lugar de estar sentada en un sótano haciendo dibujos, se silenció. Por primera vez en meses, quizás años, estuve completamente presente en el momento, completamente centrada en algo que no tenía nada que ver con las necesidades o expectativas de nadie más. Mi dibujo no era bonito, no era técnicamente perfecto ni artísticamente sofisticado, pero era honesto. Capturaba algo verdadero sobre estas manos que habían dado tanto, que todavía tenían más que ofrecer, que podían crear además de servir. Tiene buen ojo para el detalle, dijo Gracia, mirando por encima de mi hombro. Y no le da miedo mostrar la historia que cuentan sus manos. Eso es poco común. De camino a casa después de esa primera clase, sentí algo que no había experimentado en décadas. Orgullo por algo que había logrado para nadie más que para mí. No porque ayudaría a Sara, ni mejoraría nuestras circunstancias, ni cumpliría ninguna obligación que tuviera con nadie más, sino simplemente porque había probado algo nuevo y había descubierto que era capaz de más de lo que había imaginado. Cuando llegué a casa, en lugar de guardar inmediatamente el pequeño boceto que había hecho, lo apoyé en la cómoda de mi dormitorio, donde podía verlo desde la cama. No era gran cosa. Solo un dibujo a lápiz de mis propias manos en un papel barato, pero se sentía como la prueba de un yo que empezaba a recordar, una mujer que existía independientemente de sus roles como madre, trabajadora, cuidadora. Esa noche, llamé al número de teléfono que Sara había dejado en su nota. Saltó directamente al buzón de voz, su nueva grabación profesional que la identificaba por su nombre completo y sus credenciales, sin mención de familia o conexiones personales. «Hola, cariño», le dije a la máquina. «Solo quería que supieras que estoy bien. Estoy haciendo cosas nuevas. He empezado un taller de arte en la biblioteca. He vuelto a leer, aprendiendo sobre partes de mí que había olvidado que existían. Espero que te estés adaptando bien a tu nuevo piso. Te quiero». Colgué sin pedirle que me devolviera la llamada, sin solicitar una visita, sin expresar ninguna necesidad que pudiera suponer una carga para su nueva independencia. Por primera vez desde que se graduó, había compartido algo sobre mi vida que no se centraba en su bienestar o en nuestra relación. Se sintió extraño, se sintió aterrador, se sintió como el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que tenía la curiosidad suficiente para explorar. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, vi mi reflejo en el espejo del baño y me detuve. La mujer que me devolvía la mirada seguía teniendo 60 años. Seguía mostrando el desgaste de décadas de trabajo duro y sacrificio, pero algo en sus ojos era diferente. Algo que se parecía menos a la resignación y más a la posibilidad. «¿Quién eres?», le pregunté a mi reflejo, no como una pregunta desesperada, sino como una invitación al descubrimiento. ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Quién eres cuando no tienes que ser nada para nadie más? La mujer del espejo sonrió, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no era una sonrisa diseñada para hacer que otra persona se sintiera cómoda. Era solo para mí, y eso, me di cuenta, era exactamente por donde necesitaba empezar. A las 6 semanas de empezar mis clases de arte, ocurrió algo extraordinario. Lo que había comenzado como simples bocetos a lápiz de mis manos, había evolucionado hacia algo que nunca esperé. Estaba pintando las historias que nunca se me había permitido contar. El primer cuadro surgió casi por accidente. Gracia nos había animado a explorar el color y la emoción, a ir más allá de la representación realista hacia algo más personal y expresivo. Me encontré mezclando azules y grises profundos, colores que me recordaban la luz de la madrugada filtrándose por la ventana de nuestra cocina durante todos aquellos años en que preparé el desayuno para Sara
mientras ella miraba el móvil. Pero en lugar de pintar la cocina en sí, pinté lo que había sentido en esos momentos. La silueta de una mujer inclinada sobre los fogones, con el rostro parcialmente oculto por las sombras, mientras una luz brillante pasaba a su lado en dirección a una silla vacía. El vacío de esa silla parecía brillar, exigiendo atención, mientras que la mujer permanecía en la sombra, invisible a pesar de ser la fuente de todo el calor y el alimento de la escena. «Esto es muy potente», dijo Gracia cuando se lo enseñé. «No solo pintas lo que ves, pintas lo que sientes. Para eso hace falta verdadero coraje. Coraje. Nadie había usado nunca esa palabra para describir nada que yo hubiera hecho. Me habían llamado paciente, abnegada, entregada, sufrida, pero nunca valiente. No me siento valiente», admití, sin dejar de mirar el cuadro que, de alguna manera, había surgido de mis manos inexpertas. «El coraje no consiste en sentirse valiente», dijo Gracia, limpiando sus pinceles con el cuidado metódico de alguien que ha pasado décadas trabajando con materiales de arte. «Consiste en hacer algo sincero cuando la verdad es difícil de afrontar. Y este cuadro», señaló mi lienzo, «es absolutamente sincero». En las semanas siguientes, surgieron más cuadros. Las manos de una mujer sosteniendo unas gafas de leer rotas, con los fragmentos capturando la luz como si fueran lágrimas. Una mesa puesta para dos con un servicio intacto, la comida enfriándose mientras las sombras se alargaban por el suelo. Un birrete de graduación solo sobre una silla, rodeado de un espacio vacío donde debería haber una familia celebrando. Cada cuadro contaba una parte de mi historia, pero no como la había vivido. Como una víctima de las circunstancias, una mujer cuyo amor se había dado por sentado. En cambio, estos cuadros mostraban otra cosa: la dignidad en el servicio, la belleza en el sacrificio, el profundo amor que podía existir incluso en presencia del desamor. Leonor, mi amiga bibliotecaria, fue la primera persona fuera de nuestra clase de arte en ver mi trabajo. Pasó un jueves por la tarde para entregarme unos libros nuevos que me había apartado, y me encontró en el sótano dando los últimos toques a un cuadro de una mujer leyendo sola, bajo un círculo de luz de una lámpara, rodeada de los colores cálidos de la satisfacción y la soledad. «Marta», dijo, con la voz suave, teñida de algo que sonaba a asombro, «esto es extraordinario. Son solo ejercicios», dije rápidamente, incómoda con un elogio que no sentía merecer. «Gracia nos da temas y tratamos de interpretarlos. Aún estoy aprendiendo lo básico». «No», dijo Leonor con firmeza, moviéndose de un lienzo a otro con la atención cuidadosa de alguien que ha pasado su carrera evaluando contenido de valor. «No son ejercicios. Son declaraciones, historias. Hablan de algo universal en las experiencias de las mujeres, sobre el amor, el sacrificio y la búsqueda de la dignidad en circunstancias difíciles». Se detuvo frente al cuadro de las gafas rotas, estudiándolo con una intensidad que me puso nerviosa. «Marta, ¿alguna vez has pensado en exponer esto? Hay una galería cívica en el centro que presenta a artistas locales, gente que explora temas de relevancia social. De verdad creo que la gente necesita ver esto». La idea me aterrorizó. Esos cuadros habían surgido de los rincones más privados de mi corazón, sentimientos que nunca había compartido con nadie, verdades que apenas me había admitido a mí misma. La idea de que extraños los miraran, los juzgaran y potencialmente los descartaran como intentos de aficionada de alguien sin formación académica hizo que mi estómago se encogiera con una ansiedad familiar. «No estoy preparada para eso», dije. «Aún estoy aprendiendo. Quizás algún día, cuando se me dé mejor». Leonor asintió, pero vi que mis excusas no la convencían. «Bueno, cuando estés preparada, avísame. Tengo algunos contactos en el mundillo del arte. Gente que entiende que la habilidad técnica no es lo único que hace que valga la pena ver una obra». Esa noche, me quedé en mi piso vacío, mirando los pequeños lienzos que había apoyado contra las paredes del salón. En las últimas 6 semanas, había creado más belleza de la que jamás imaginé ser capaz. No eran solo cuadros, eran conversaciones con partes de mí misma que creía perdidas para siempre.
Pero la sugerencia de Leonor había plantado algo en mi mente, una semilla de posibilidad que me emocionaba y aterrorizaba a partes iguales. ¿Y si estas exploraciones privadas pudieran convertirse en algo más? ¿Y si las historias que había pintado en soledad pudieran llegar de alguna manera a otras mujeres que habían vivido historias similares, que habían sentido un aislamiento similar, que habían amado de forma parecida y habían sido dadas por sentado de manera similar? A la mañana siguiente, en lugar de empezar inmediatamente mi rutina habitual de buscar trabajo y limpiar la casa, hice algo sin precedentes. Busqué galerías de arte, en Internet, en la biblioteca. Miré páginas web que mostraban exposiciones colectivas, artistas locales, gente que había encontrado formas de compartir su trabajo con un público más allá de sí mismos. La mayoría de los artistas destacados tenían credenciales de las que yo carecía. Títulos de bellas artes, años de experiencia profesional, premios y reconocimientos que los acreditaban como profesionales de su oficio, pero algunos no. Algunos eran descritos como autodidactas o emergentes, o que exploraban temas de significado personal a través de la narrativa visual. Esa última frase me dejó helada. Explorar temas de significado personal a través de la narrativa visual. Eso era exactamente lo que yo había estado haciendo, ¿no? Tomar la historia de mi vida y traducirla en algo visible, algo que pudiera ser visto y entendido por personas que no habían vivido mis experiencias exactas, pero que podrían reconocer las emociones subyacentes. Imprimí información sobre 3 galerías que aceptaban propuestas de artistas de la comunidad. Los requisitos eran sencillos. Una declaración de artista sobre tu obra, fotografías de 3 a 5 piezas y una breve biografía. Nada que requiriera credenciales que yo no tuviera, nada que exigiera más de lo que podía ofrecer. Aún así, tardé 2 semanas más en armarme de valor para escribir mi declaración de artista. ¿Cómo explicas que tu arte surgió del desamor? ¿Cómo describes la experiencia de descubrir la creatividad a los 60 años? De encontrar tu voz justo cuando pensabas que te habían silenciado para siempre. Al final, escribí la verdad. Me llamo Marta Morales y tengo 60 años. Empecé a pintar hace 6 meses después de pasar 23 años, centrada exclusivamente en criar a mi hija como madre soltera. Estos cuadros exploran los temas del servicio, el sacrificio, y las complejas emociones que surgen cuando el amor se da generosamente, pero no es correspondido de la misma manera. No son técnicamente sofisticados, pero son honestos. Representan mi intento de entender mi propia historia, haciéndola visible, dando forma a sentimientos que existieron durante décadas sin expresión. Creo que la historia de cada mujer importa, incluso la de aquellas que hemos pasado nuestras vidas en un segundo plano, tras los logros de otros. Estos cuadros son mi manera de ponerme bajo mi propia luz. La leí más de 50 veces, cambiando palabras, cuestionando cada frase, preguntándome si sonaba patética, autocompasiva o simplemente ridícula. Pero al final, me di cuenta de que mi vacilación no se debía a la calidad de mi texto, sino a la vulnerabilidad del acto en sí. Presentar estos cuadros a la consideración del público significaba reconocer que creía que mi vida interior tenía valor, que mis experiencias importaban lo suficiente como para compartirlas con extraños. Significaba reclamar un espacio para mí en un mundo que me había enseñado a permanecer invisible. La noche antes de enviar mi solicitud, volví a llamar a Sara. Esta vez, contestó. «Hola, mamá», dijo, con la voz teñida de ese tono cauteloso de quien no está seguro de qué esperar de la conversación. «Hola, cariño. ¿Qué tal te va? ¿Estás a gusto en tu piso nuevo?» «Sí, está bien. Muy bien, la verdad. Cerca del trabajo. Buen barrio. Estoy bien». Había algo diferente en su voz, una suavidad que no había oído en meses. Quizás la distancia le estaba dando perspectiva sobre nuestra relación, o quizás la independencia le estaba permitiendo apreciar lo que había dado por sentado cuando lo tenía constantemente a su disposición. «Me alegro», dije, y lo decía de verdad. «Quería contarte una cosa. He estado yendo a clases de arte en la biblioteca, de pintura, de hecho, y mañana voy a presentar algunas de mis obras a una galería de aquí. Podrían considerarlas para una exposición.
Un silencio se alargó entre nosotras, lo suficiente como para que me preguntara si se había cortado la llamada. «Mamá», dijo Sara finalmente, y su voz sonaba extraña, casi joven de nuevo. Eso es increíble. No sabía que te interesara el arte. Yo tampoco», admití. «Ha sido todo un descubrimiento». Otra pausa. Y luego, «Me gustaría verlos alguna vez. Tus cuadros. Quiero decir, si quisieras enseñármelos». «Me encantaría», dije, sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho, algo que ni siquiera sabía que seguía tenso. «Quizás cuando tengas tiempo, podrías pasarte. O podría llevar 1 o 2 para enseñártelos en algún sitio si te viene mejor». «Me gustaría, mamá. De verdad que sí». Después de colgar, me senté en mi salón rodeada de mis cuadros, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Expectación. No la expectación ansiosa de esperar a que otra persona tomara decisiones que afectarían mi vida, sino la expectación emocionada de alguien que está a punto de descubrir lo que podría ser posible cuando finalmente decides creer en ti misma. Mañana presentaría mi trabajo. Mañana daría el primer paso para hacerme visible en mi propia historia. Mañana descubriría si una mujer de 60 años que había pasado décadas en un segundo plano podía salir a la luz sin pedir disculpas. Pero esta noche era simplemente una mujer que había pintado su verdad y la había encontrado hermosa. Esta noche, eso era suficiente. Esta noche, eso lo era todo. La llamada llegó 3 semanas después de haber enviado mi dossier. Estaba doblando la colada, unas toallas viejas de Sara que aún no me había atrevido a donar, cuando sonó mi móvil con un número desconocido. «¿Es Marta Morales?» La voz era cálida, profesional, teñida de una emoción que inmediatamente me puso en alerta. «Sí, soy yo». «Señora Morales, soy David Sanz, de la Galería Cívica Rivera. La llamo por su propuesta para nuestra exposición de artistas emergentes». El corazón se me paró durante lo que parecieron varios segundos. En las semanas transcurridas desde que envié el dossier, había ensayado esta conversación docenas de veces, preparándome para el cortés rechazo que estaba segura de que llegaría. Las galerías de arte no exponían la obra de mujeres de 60 años que habían aprendido a pintar en el sótano de una biblioteca. No celebraban historias de sacrificio doméstico y desamor invisible. «Nos gustaría incluir su obra en nuestra próxima muestra», continuó David, aparentemente sin darse cuenta de que acababa de poner patas arriba toda la concepción que tenía de mí misma. «Sus cuadros, bueno, han generado una gran respuesta en nuestro comité de selección. El acuerdo fue unánime, lo cual es raro. La exposición se inaugura en 6 semanas, y nos gustaría presentar 4 de sus piezas». Tuve que sentarme en la vieja cama de Sara, rodeada de toallas que olían al detergente de lavanda que llevaba años usando, tratando de procesar lo que estaba oyendo. ¿Está seguro?», logré decir. «¿Tiene a la Marta Morales correcta? ¿La que empezó a pintar hace 6 meses?» La risa de David fue amable, comprensiva. «Sí, tenemos a la persona correcta. Señora Morales, la formación técnica no lo es todo en el arte. Su obra tiene algo que no se puede enseñar: autenticidad, resonancia emocional, una perspectiva única sobre experiencias universales. A nuestro comité le conmovió especialmente su pieza de las gafas rotas. Un miembro dijo que capturaba algo sobre la maternidad y el sacrificio que nunca había visto expresado con tanta fuerza en el arte visual. Después de colgar, me senté en esa habitación durante mucho tiempo, sosteniendo las toallas de Sara e intentando entender lo que acababa de suceder. En algún lugar de la ciudad, gente que no conocía de nada había mirado mis cuadros, mis conversaciones privadas con el duelo, el amor y la decepción, y los había considerado dignos de ser expuestos públicamente. Habían visto algo en mis pinceladas de aficionada que yo todavía estaba aprendiendo a ver en mí misma. Las 6 semanas siguientes pasaron en un torbellino de preparativos y nerviosa expectación. David me guió a través del proceso de la exposición, explicándome cómo se colgarían mis cuadros, cómo funcionaría la inauguración, cómo los visitantes podrían leer mi declaración de artista junto a la obra visual. «Esperamos bastante gente», mencionó durante una de nuestras conversaciones de planificación.
Su historia ha conectado mucho con la gente. Varios medios locales han mostrado interés en cubrir la exposición, sobre todo el enfoque de alguien que descubre su voz artística a una edad más avanzada. Cobertura mediática. La idea me aterrorizaba casi tanto como me emocionaba. Había pasado 60 años intentando permanecer invisible, y ahora extraños con cámaras y cuadernos podrían querer hacerme preguntas sobre mi viaje emocional privado, hecho público a través de la pintura y el lienzo. 2 semanas antes de la inauguración, finalmente me armé de valor para llamar a Sara y contarle lo de la exposición. Había estado posponiendo esta conversación, en parte por miedo a que se sintiera avergonzada por la repentina visibilidad pública de su madre, y en parte porque no estaba segura de estar preparada para compartir esta nueva faceta de mí misma con la persona que había causado gran parte del dolor que había inspirado mi arte. «¡Mamá! ¡Eso es increíble!». Su reacción me sorprendió por su genuino entusiasmo. «¿Una exposición en una galería de verdad? ¿Con tus cuadros en las paredes y todo?» «4 cuadros», dije, intentando sonar indiferente sobre lo que sentía como el logro más significativo de mi vida adulta. «Es solo una galería cívica, nada del otro mundo». «Mamá, deja de quitarle importancia. Esto es algo enorme. Estoy muy orgullosa de ti. Orgullosa de mí». Palabras que había esperado 23 años para oír, que ahora llegaban en un momento en que finalmente había dejado de necesitarlas para mi autoestima. «La inauguración es el viernes por la tarde», dije con cuidado. «Estás invitada a venir si te apetece. Sin compromiso, claro. Sé que estás ocupada con el trabajo y adaptándote a tu nueva vida». «Claro que quiero ir», dijo Sara de inmediato. «No me lo perdería. Mamá, no puedo creer que hayas estado haciendo todo esto y yo no lo supiera. Es decir, sabía que habías mencionado las clases de arte, pero no tenía ni idea de que te lo tomaras tan en serio». Había algo en su voz que no pude identificar al principio. Un matiz de sorpresa, quizás, o de confusión, como si se estuviera dando cuenta de que su madre tenía toda una vida interior sobre la que nunca se había molestado en preguntar, capacidades que nunca había sospechado, sueños que nunca había considerado que pudieran existir. La noche antes de la inauguración, no pude dormir. Caminé por mi piso, mirando los huecos en las paredes donde mis cuadros habían colgado durante meses antes de llevarlos a la galería. El piso se sentía vacío sin ellos, pero no el vacío solitario que había experimentado después de que Sara se mudara. Este era el vacío productivo de alguien que se había volcado en algo significativo y esperaba a ver qué recibiría a cambio. Me había comprado un vestido nuevo para la ocasión, nada caro, pero algo que sentía apropiado para adentrarme en una versión de mí misma que todavía estaba aprendiendo a habitar. Azul marino, de líneas sencillas, lo suficientemente profesional para alguien que podría ser entrevistado por periodistas locales, lo suficientemente digno para alguien cuyo trabajo estaba siendo celebrado por personas que entendían la diferencia entre la habilidad técnica y la verdad emocional. El viernes por la tarde llegó con el tipo de tiempo otoñal perfecto que hace que todo parezca posible. Cogí el autobús a la galería, viendo pasar barrios familiares a través de ventanas que reflejaban a una mujer que todavía me estaba acostumbrando a ver. Alguien que había creado algo digno de celebración. Alguien cuya historia importaba lo suficiente como para colgarla en paredes donde extraños la encontrarían y posiblemente reconocerían sus propias experiencias reflejadas en ella. La Galería Cívica Rivera era un espacio modesto en un barrio de los artistas que nunca había visitado antes, rodeado de cafeterías, librerías y el tipo de energía creativa que siempre había admirado desde la distancia. Acercarme a la entrada y ver mi nombre en un cartel entre los artistas destacados me pareció tan surrealista que me pregunté si estaría soñando. David me recibió en la puerta, con una sonrisa cálida y acogedora. «Marta, estás estupenda. ¿Lista?». La galería ya estaba llena de gente, más de la que esperaba, y ciertamente más de la que jamás hubiera imaginado que estaría interesada en cuadros creados por alguien como yo. Se movían de lienzo en lienzo, con la atención cuidadosa de quienes entienden que el arte está hecho para ser experimentado, no solo mirado. Y allí, en las paredes de este espacio público, colgaban mis conversaciones privadas con el dolor, la belleza
y las complicadas emociones que surgen al amar a alguien que no te corresponde de la misma manera. Bajo la iluminación profesional, debidamente enmarcados, rodeados de la atención reverente de extraños, mis cuadros parecían creados por una artista de verdad, parecían importantes. Acepté una copa de vino de un camarero y empecé a moverme entre la multitud, escuchando fragmentos de conversación sobre mi obra. Una mujer de mediana edad estaba de pie frente al cuadro de las gafas rotas con lágrimas en los ojos, contándole a su amiga sobre sus propios hijos adultos e ingratos. Un hombre mayor estudiaba el cuadro de la silla vacía y asentía con reconocimiento, murmurando algo sobre su difunta esposa a su acompañante. Estos extraños estaban viendo sus propias historias en mis pinceladas, encontrando pedazos de sus propias experiencias reflejados en imágenes que yo había pintado desde las profundidades de mi dolor más privado. Mi invisibilidad se había transformado en visibilidad no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido poco apreciado, dado por sentado, amado sin recibir amor a cambio. Disculpe, ¿es usted Marta Morales? Una joven con una acreditación de prensa se acercó, cuaderno en mano. Soy Laura Gómez, de la Crónica Cultural. ¿Le importaría que le hiciera algunas preguntas sobre su obra? Mientras me entrevistaba sobre mi viaje desde las clases de arte de la biblioteca hasta la exposición en la galería, me descubrí hablando con una confianza que no sabía que poseía sobre temas y emociones que había mantenido en privado durante décadas. Hablé de la universalidad de ciertos tipos de desamor, de encontrar la expresión creativa a una edad avanzada, de la importancia de dar espacio a historias que no suelen contarse en foros públicos. Su declaración de artista menciona que pasó 23 años centrada exclusivamente en criar a su hija, dijo Laura, con el bolígrafo suspendido sobre su cuaderno. ¿Fue esa experiencia parte de lo que inspiró estos cuadros en particular? Todo fue parte de lo que los inspiró, dije, mirando a través de la galería a la gente que observaba seriamente mi obra. El amor, el sacrificio, la decepción, la comprensión final de que no puedes vivir enteramente a través de los logros de otra persona. Estos cuadros tratan sobre aprender a ver mi propia historia como digna de atención, incluso las partes que no fueron especialmente agradables de vivir. Fue entonces cuando la vi. Sara estaba de pie frente al cuadro del birrete de graduación, el que mostraba el birrete solo sobre una silla, rodeado del espacio vacío donde debería haber una familia celebrando. Estaba completamente inmóvil, mirando fijamente el lienzo con una expresión que no pude descifrar desde el otro lado de la sala. Si me disculpa, le dije a Laura, veo a alguien con quien necesito hablar. Caminé entre la multitud hacia mi hija, con el corazón martilleándome en las costillas. Iba vestida de forma elegante, profesional, como alguien que pertenece a espacios de galerías y eventos culturales. Pero su rostro mostraba algo que nunca había visto antes. El incipiente reconocimiento de una historia que nunca se había molestado en ver desde ninguna perspectiva que no fuera la suya. «Mamá», dijo cuando llegué a su lado, sin apartar la vista del cuadro. Su voz era apenas un susurro. Esto es sobre mi graduación, ¿verdad? Es sobre muchas cosas», dije con cuidado. «Pero sí, ese día es parte de ello». Se giró para mirarme entonces, y vi lágrimas en sus ojos que intentaba contener. No me di cuenta. A nuestro alrededor, otros visitantes de la galería continuaban sus conversaciones sobre arte, significado y el poder de la narración visual para iluminar experiencias que las palabras por sí solas no podían capturar. Pero en ese momento, sentí como si Sara y yo estuviéramos completamente solas con 23 años de incomprensión, finalmente siendo examinados a la luz. «Mamá, necesito ver el resto», dijo, con la voz más fuerte ahora, pero todavía temblorosa. «Necesito verlos todos». Así que caminamos juntas por la galería, madre e hija, deteniéndonos en cada uno de mis cuadros mientras yo observaba a Sara descubrir a la mujer que la había criado, las gafas rotas que lo habían empezado todo, la silla vacía en la mesa del desayuno, la mujer leyendo sola bajo la luz de una lámpara, las manos que habían trabajado para hacer posibles los sueños de otra persona. En cada cuadro, podía ver el entendimiento amanecer en sus ojos,
el reconocimiento de momentos y emociones que había presenciado, pero nunca había visto realmente. Estaba encontrándose con su madre como una persona completa por primera vez, alguien cuya vida interior se extendía mucho más allá de su papel de cuidadora, apoyo y sufridora silenciosa. «Fui tan cruel contigo», dijo finalmente, de pie frente al último cuadro, el que mostraba la silueta de una mujer inclinada sobre los fogones, siempre en la sombra, mientras la luz se derramaba hacia una silla vacía. «Eras joven», dije, aunque ambas sabíamos que 23 años no eran excusa suficiente para el nivel de desprecio y crueldad que me había mostrado. Intentabas independizarte, construir tu propia vida. A veces ese proceso es más complicado de lo que una espera. «No», dijo Sara girándose para mirarme de frente. «Me avergonzaba de ti, de nuestra vida, de nuestro piso, de tu trabajo. Me avergonzaba de mis orígenes y pagué esa vergüenza con la persona que lo había sacrificado todo para que yo llegara a donde estaba. Estos cuadros me muestran lo que fui demasiado egoísta para ver. Me muestran lo que tiré a la basura». La galería seguía bullendo de conversaciones a nuestro alrededor, gente descubriendo nuevos artistas y debatiendo los temas que conectaban obras individuales en una exposición coherente. Pero para mí, el público más importante estaba justo delante de mí, viendo por fin lo que siempre había estado ahí, comprendiendo por fin el coste de un amor que lo da todo y no pide nada a cambio. «No está tirado a la basura», dije, extendiendo la mano para tocarle la cara como hacía cuando era pequeña y necesitaba consuelo. «Seguimos aquí, seguimos siendo nosotras. Quizás podamos descubrir quiénes somos ahora que ambas vemos con más claridad». Sara cubrió mi mano con la suya y asintió, incapaz de hablar a través de las lágrimas que ya no intentaba ocultar. Al otro lado de la galería, la gente seguía contemplando mis cuadros, encontrando pedazos de sus propias historias reflejados en imágenes que yo había creado desde los pozos más profundos de mi propia experiencia. Pero la conversación más importante estaba ocurriendo aquí mismo, entre una madre que finalmente había aprendido a verse a sí misma como digna de atención y una hija que finalmente estaba dispuesta a dársela. 6 meses después de la inauguración, recibí una llamada inesperada que lo cambiaría todo una vez más. La voz al otro lado era nítida, profesional, teñida del tipo de emoción que surge al descubrir algo notable en un lugar inesperado. «Señora Morales, soy Rebeca Martínez, del programa de acción cultural del Museo Reina Sofía. Hemos seguido la cobertura de su exposición en la Galería Rivera y nos gustaría hablar de la posibilidad de incluir su obra en nuestra próxima muestra de artistas locales que han encontrado su voz a una edad más avanzada. El Museo Reina Sofía». Tuve que sentarme, con la mano temblorosa mientras sostenía el teléfono. No era una galería cívica ni un centro cultural de barrio. Era una institución donde artistas de renombre mundial exponían su obra, donde la gente viajaba de todo el país para ver colecciones que definían el panorama cultural. «Estamos especialmente interesados en su serie sobre las experiencias de las mujeres invisibles», continuó Rebeca. «Su obra habla de algo que ha estado en gran medida ausente del discurso artístico dominante, las historias de mujeres que han vivido principalmente al servicio de los demás, cuyos sacrificios no han sido reconocidos, cuyas vidas interiores han permanecido ocultas. Creemos que sus cuadros podrían llegar a un público mucho más amplio, podrían iniciar conversaciones necesarias sobre cómo valoramos los diferentes tipos de contribución a la sociedad». Después de colgar, me senté en mi piso, el mismo piso pequeño del que Sara una vez se avergonzó de traer a sus amigos, donde había comido incontables cenas solitarias después de ser excluida de su celebración. Pero ahora todo se sentía diferente. El espacio que una vez había parecido la prueba de mis limitaciones, ahora se sentía como la plataforma de lanzamiento para posibilidades que nunca había imaginado. Mi relación con Sara se había transformado por completo desde aquella noche en la galería. Había empezado a llamarme con regularidad, no con las llamadas obligadas de una hija adulta que se preocupa por un padre que envejece, sino con un interés genuino en mis pensamientos, mis experiencias diarias, mi continuo desarrollo artístico. Me preguntaba por mis cuadros, mis lecturas, los libros que Leonor me recomendaba, la gente que había conocido en mis clases de arte.
Y lo que es más importante, había empezado a compartir detalles de su propia vida, que iban más allá de los logros profesionales. Hablaba de sentirse abrumada en su nuevo trabajo, de luchar contra el síndrome de la impostora, de echar de menos la comodidad y la seguridad que había dado por sentadas cuando vivíamos juntas. Por primera vez en años, me hablaba como si yo fuera alguien cuya sabiduría y perspectiva pudieran ser realmente valiosas. He estado pensando mucho en lo que dijiste aquella noche en la galería, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas, sobre no poder vivir enteramente a través de los logros de otra persona. Creo que yo te hice eso, pero a la inversa, intenté definirme rechazando todo lo que representabas, en lugar de entender lo que realmente habías logrado. Habíamos empezado a cenar juntas con regularidad, a veces en restaurantes que ella elegía y pagaba, a veces en mi piso, donde yo cocinaba las comidas que ella una vez había dado por sentadas. Durante estas visitas, estudiaba mis cuadros más nuevos con la atención de alguien que intenta entender un idioma que todavía está aprendiendo a hablar. Nunca supe que tuvieras opiniones sobre arte, sobre política, sobre nada más allá de mis necesidades inmediatas, dijo una tarde, mirando un cuadro que había terminado la semana anterior. Un autorretrato que mostraba a una mujer saliendo de las sombras hacia la luz, con las manos manchadas de pintura en lugar de productos de limpieza. Te convertí en un personaje unidimensional en mi propia historia, en lugar de reconocer que eras la protagonista de tu propia vida. La exposición del Reina Sofía se inauguró en una fresca mañana de octubre, que se sintió como el primer día de una existencia completamente nueva. El Departamento de Comunicación del museo había generado una atención mediática considerable. Artículos en los principales periódicos, entrevistas en televisiones locales, reportajes en revistas de arte que nunca imaginé que considerarían mi obra digna de cobertura. Estar en una de las instituciones artísticas más prestigiosas del país, viendo a cientos de personas observar con seriedad los cuadros que había creado en el sótano de una biblioteca, se sentía como entrar en el sueño de otra persona. Pero era mi sueño, me di cuenta, uno que había albergado durante décadas sin reconocer su existencia, ni siquiera a mí misma. La exposición atrajo a visitantes que nunca podría haber anticipado. Mujeres mayores que habían sacrificado sus propias ambiciones por sus familias, hijas de mediana edad que por fin entendían las decisiones de sus madres, mujeres jóvenes que estaban aprendiendo a reconocer la diferencia entre el amor y la servidumbre. Se paraban frente a mis cuadros con expresiones de reconocimiento, a veces con lágrimas, a menudo iniciando conversaciones con sus acompañantes sobre experiencias similares en sus propias vidas. Pero la visitante más significativa llegó al tercer día de la exposición. Estaba sentada en un banco de la sala, observando a la gente interactuar con mi obra, y todavía maravillándome de que todo aquello fuera real, cuando vi acercarse una figura familiar. Sara caminaba hacia mí con un ramo de flores, no los arreglos caros que solía comprar para su graduación o celebraciones profesionales, sino simples margaritas y girasoles, alegres y escogidos con evidente esmero. Iba vestida de manera informal, habiéndose tomado el día libre en el trabajo específicamente para pasar tiempo en el museo, para ver el arte de su madre expuesto en una de las instituciones culturales más respetadas de la ciudad. «Mamá», dijo, sentándose a mi lado en el banco, «llevo 2 horas recorriendo esta exposición y no dejo de pensar lo mismo una y otra vez». «¿El qué?», pregunté, aceptando las flores e inhalando su fragancia sencilla y honesta. «No dejo de pensar en cuánta gente va a ver estos cuadros. Miles, probablemente. Y cada persona que mire tu obra va a entender algo sobre el amor, el sacrificio y el valor de las contribuciones invisibles que a mí, de alguna manera, se me escapó durante 23 años, a pesar de que vivía en medio de todo ello». Señaló el cuadro de las gafas rotas, que había atraído la atención constante de los visitantes del museo desde que se inauguró la exposición. «Ese cuadro va a enseñar a más gente sobre la maternidad y la gratitud que cualquier cosa que yo pueda lograr en mi carrera de abogada», continuó. «Has tomado nuestros momentos más dolorosos y los has transformado en algo que educa, que inspira, que ayuda a otras personas a sentirse menos solas en sus propias experiencias.
Has hecho algo que nunca hubiera imaginado posible. Miré alrededor de la sala, a personas de todas las edades de pie frente a mis cuadros, leyendo las descripciones que explicaban las circunstancias que habían inspirado cada pieza. Una madre joven le señalaba detalles del cuadro de la mesa del desayuno a su hija adolescente, usándolo claramente como punto de partida para conversaciones sobre el aprecio y el reconocimiento. Un hombre mayor esbozaba notas en un pequeño cuaderno, aparentemente planeando compartir lo que había visto con alguien que no podía visitar el museo. Nunca los pinté para enseñar nada a nadie, dije con sinceridad. Los pinté porque necesitaba entender mi propia experiencia, dar sentido a sentimientos que nunca había podido expresar con palabras. Lo sé, dijo Sara, y eso es lo que los hace tan poderosos. No son sermoneadores ni manipuladores, son simplemente verdaderos. Muestran cómo es el amor cuando no se representa para un público, cuando no busca reconocimiento ni recompensa. Muestran lo que yo no pude ver cuando vivía dentro de ese amor cada día. Nos sentamos juntas un rato, viendo a extraños descubrir la historia de nuestra relación, a través de la pintura y el lienzo, viendo nuestro dolor privado transformado en algo que podía consolar y educar a otras personas que enfrentaban desafíos similares. Sara, dije finalmente, quiero que sepas que no me arrepiento de nada, ni del sacrificio, ni de los años anteponiendo tus necesidades, ni siquiera del dolor de sentirme poco apreciada. Todo ello condujo a este momento, a estos cuadros, a esta conversación que estamos teniendo ahora mismo. No podría haber creado nada de esto si no hubiera vivido todo aquello primero. Ella asintió, con las lágrimas amenazando con desbordarse de nuevo. Pero yo sí me arrepiento de cómo te traté. Me arrepiento de los años que perdí avergonzándome de la persona más generosa y cariñosa que he conocido. Me arrepiento de no haber visto tu fuerza hasta que tuviste que hacerla visible para el mundo entero, antes de que yo te prestara atención. Pero la estás viendo ahora, dije tomándole la mano. Y eso es lo que importa. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos decidir quiénes queremos ser de ahora en adelante. En los meses siguientes, mientras la exposición viajaba a otras ciudades y mis cuadros llegaban a públicos aún más amplios, seguí recibiendo cartas de personas que habían visto mi obra y habían reconocido sus propias experiencias en ella. Madres que se habían sentido invisibles en sus propios hogares. Hijos adultos que empezaban a comprender lo que sus padres habían sacrificado por ellos. Mujeres de todas las edades que estaban aprendiendo a ver sus propias historias como dignas de atención y respeto. Pero el cambio más significativo estaba ocurriendo mucho más cerca de casa. Sara había empezado a traer amigos a visitarme, no con la vergüenza que una vez había mostrado por nuestro modesto piso, sino con un orgullo evidente al presentarles a una mujer cuya vida interior había resultado ser mucho más rica de lo que nadie había imaginado. Hablaba de mi arte con genuino entusiasmo, de mi trayectoria con verdadera admiración, de nuestra relación con el respeto de alguien que había aprendido a reconocer el amor, incluso cuando se presentaba en formas que inicialmente no había entendido. Una tarde, 6 meses después de la inauguración en el Reina Sofía, Sara vino a cenar con un pequeño paquete envuelto. ¿Qué es esto?, pregunté, aceptando el regalo con curiosidad. Solo algo que vi y me recordó a ti, dijo, acomodándose en la silla de la cocina donde una vez se sentaba a mirar el móvil, mientras yo intentaba desesperadamente captar su atención. Dentro del envoltorio había una taza de café, de cerámica blanca y sencilla, con un texto impreso en elegante caligrafía. El artista no crea de la nada, lo crea a partir de todo. La vi en la tienda de un museo en Chicago, explicó. Estaba allí por trabajo, pero pasé mi tarde libre recorriendo su colección de arte, pensando en lo que me habías enseñado sobre ver la belleza en lugares donde nunca antes había pensado mirar. Esta taza estaba en una estantería junto a libros sobre pintores famosos, y me di cuenta de que ahora perteneces a esa compañía. No porque seas famosa, sino porque has hecho lo que hacen todos los verdaderos artistas. Has tomado tu experiencia vivida y la has transformado en algo que ayuda a otras personas a entender mejor sus propias vidas. Sostuve la taza con cuidado, leyendo las palabras de nuevo. Crear a partir de todo. Eso era exactamente lo que había hecho, ¿no?
Tomar 23 años de servicio invisible, momentos de desamor, decepción y amor no reconocido, y transformarlo todo en algo visible, algo valioso, algo que podía cruzar la distancia entre extraños y decir, tu experiencia importa, tu historia merece ser contada, tu dolor puede convertirse en algo hermoso si eres lo suficientemente valiente como para darle forma. Gracias, dije, y significaba más que solo la taza. Gracias por verme ahora, por entender lo que intentaba hacer, por convertirte en alguien que valora lo que tengo que ofrecer. Gracias a ti, dijo ella, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mía, por no rendirte nunca conmigo, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. Gracias por enseñarme que el amor no significa hacerse invisible, sino hacer que las personas que quieres se sientan visibles. Todavía estoy aprendiendo a hacerlo, pero quiero aprender. Quiero quererte como tú siempre me has querido a mí. Más tarde esa noche, después de que Sara se fuera a su piso del centro, me preparé un té en mi nueva taza y me senté en el salón, rodeada de los cuadros que había conservado para mí, los que no encajaban en los temas de la exposición, pero que aún significaban algo para mí personalmente. Mi piso ya no parecía pequeño, ni modesto, ni vergonzoso. Parecía el estudio de una artista en activo, el hogar de una mujer cuya vida interior era lo suficientemente rica como para llenar lienzos, galerías y los corazones de extraños que reconocían sus propias historias en las suyas. A los 61 años, me había convertido en la protagonista de mi propia historia, no porque hubiera dejado de querer a Sara o de ser su madre, sino porque había aprendido que el amor sin límites se convierte en una prisión para todos los implicados. Había aprendido que el sacrificio sin respeto por una misma enseña lecciones equivocadas sobre el valor de las mujeres. Había aprendido que volverse invisible al servicio de los demás no te hace noble, te extingue. Pero lo más importante, había aprendido que nunca es tarde para recordar quién eres cuando nadie más te mira. Nunca es tarde para crear algo hermoso a partir de la materia prima de tu propia experiencia. Nunca es tarde para ponerte bajo tu propia luz y descubrir que nunca fuiste tan pequeña o insignificante como te habían enseñado a creer. Alcé mi taza de té en un brindis silencioso por la mujer que había sido y la mujer en la que me estaba convirtiendo, por el viaje que me había llevado del servicio invisible al arte visible, del silencio en segundo plano a la verdad en primer plano. Por las que florecen tarde, le dije a mi reflejo en la oscura ventana, y por la belleza que surge cuando finalmente dejamos de pedir perdón por ocupar espacio en nuestras propias vidas. El piso se llenó con el sonido de mi propia risa, no la risa cuidadosa y controlada que había usado para mantener la paz durante décadas, sino la risa plena y rica de una mujer que finalmente había aprendido la diferencia entre ser amada y ser vista, entre ser necesitada y ser valorada, entre existir para los demás y existir para sí misma. Y en ese momento, rodeada de la evidencia de mi propio poder creativo y la promesa de una relación reconstruida sobre el respeto mutuo, comprendí que las mejores historias no terminan con venganza o con una fría y dramática justicia. Las mejores historias terminan con una mujer que recuerda quién era antes de que el mundo le enseñara a ser más pequeña y que decide, finalmente, por completo, sin disculpas, ocupar todo el espacio que merece en su propia vida, hermosa, complicada y absolutamente valiosa.